que tú gobiernas sobre todas las cosas, que tú eres soberano, Dios, y a la vez está en cada una de nuestras vidas, de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque podemos darte gracias. Gracias, Dios, porque podemos darte gloria y honra. Y esto solo porque tú lo has establecido en nosotros, Dios, para que podamos venir delante de ti y reconocerte en agradecimiento por lo grande que has sido, lo amoroso, lo bondadoso, por tu misericordia que nunca acaba, Dios, porque eres grande y vives para siempre, Dios. Gracias. Gracias, Padre, te rogamos en estos momentos, en el nombre de tu Hijo amado, por el amor de Cristo Jesús, que podamos en estos momentos escuchar, Dios, de tu palabra, escuchar tu voz, Señor, y poder responder positivamente, afectuosamente, Señor, a tu palabra, Dios, que podamos ser edificados para que saliendo de aquí, saliendo de donde estemos en diferentes lugares, Señor, podamos, Dios, aplicar lo que hemos aprendido en este momento. Ayúdanos, Dios, a vivir vidas separadas para ti, vidas, Dios, que sean cristocéntricas, vidas que lo que importe sea lo más preciado para nosotros, Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Padre. Transfórmanos a la imagen de Cristo. Transfórmanos y confórmanos, Dios, para que vivamos para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, qué bendición en este día poder continuar con la predicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, hemos estado un tiempo ahí estudiando la palabra de Dios, los capítulos 1, 2 y 3. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 4, así que está muy adecuado, si pudiéramos decir así, que nunca la palabra de Dios está fuera de lugar o fuera de tiempo, pero percibo de parte del Señor, entiendo que esto es un mensaje muy adecuado para nuestros tiempos, para nuestro contexto en que estamos viviendo, especialmente empezando este nuevo año. Que Dios añada a su palabra, haga fluir su palabra en cada uno de nuestros corazones y pueda ser poderosa para quebrantarnos, para convencernos de nuestro pecado y también para, en obediencia, seguirle a Él. Damos gloria a Dios, gloria y honra a Él. En Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a estar estudiando los primeros 2 versículos. Estos 2 versículos de Primera de Pedro, capítulo 4, bajo el título tema, muertos para el pecado, vivos para con Dios. Muertos para el pecado, vivos para con Dios. Y no quiero seguir hablando sin leer esta porción de la palabra de Dios que tanto nos va a edificar en este día. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido, esto es, ha sufrido, nos ordena la palabra de Dios, la voz de Dios, armarnos de este mismo pensamiento. En estos versículos Pedro vuelve al tema del sufrimiento de Cristo
y prepara a los creyentes para el sufrimiento que tendrán que padecer todavía mientras vivamos en esta tierra, en este cuerpo. ¿De qué queremos ser libres? ¿De qué queremos ser libres? ¿Del sufrimiento? ¿De la muerte? Pablo nos dice en Filipenses, no es para buscarlo, sino que recordemos que él nos dice que Dios nos ha concedido el creer en Jesucristo como algo que viene de parte de Dios, como nos ha concedido el sufrir para Cristo. Entonces, ¿por qué huimos tanto del sufrimiento? ¿Por qué huimos tanto de la muerte? Para el ser humano que no ha nacido de nuevo, lo peor que puede sucederle sí es una enfermedad, sí es un sufrimiento que lo lleve a la muerte. Pero para un creyente que sufre de manera injusta, un creyente que ha sido redimido, la muerte es lo mejor que le puede suceder, ya que la muerte es el fin de la batalla contra el pecado que mora en su cuerpo. Si estamos pensando en cómo vivir en esta tierra más tiempo y mantenernos lejos de la muerte, si nuestra preocupación es que un día se me va a acabar el tiempo que tengo aquí en la tierra, entonces no hemos comprendido que nuestra meta como creyente no es eso, sino es conformarnos a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta. Que nuestra vida represente más a la persona a la cual nosotros estamos siguiendo. Que nuestra meta sea ser librados completamente del pecado. Que la amenaza de muerte de parte del enemigo para nosotros sea un completo fracaso. El temor a morir pierde su valor cuando encontramos que estar muerto aquí en la tierra significa que es estar cara a cara con nuestro Señor. Significa haber sido librado del cuerpo de corrupción, de pecado que nos hace doler. Significa que ya no hay más dolor, que ya no hay más llanto, que ya no hay más pecado en nuestra vida, que ya no hay más rebelión. Hoy vamos a ver 4 maneras de cómo examinar nuestra vida a la luz de los sufrimientos de Cristo. 4 maneras cómo examinamos nuestra vida según este texto a la luz de los sufrimientos de Cristo. Y número 1, vemos la comparación. En el versículo 1, en la primera parte del versículo 1 de nuestro texto, primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Puesto Cristo ha padecido, vosotros también. Esa es la comparación. Porque Cristo ha padecido, porque Cristo ha sufrido, ustedes, vosotros también. El apóstol Pedro usa el ejemplo de Cristo para comparar nuestros sufrimientos por Él a semejante a lo que Él hizo. Él padeció por nosotros. Él padeció como el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso nos lo dice en un capítulo anterior. Él sufrió haciéndose siervo obediente a la muerte y muerte de cruz. Pedro, pensemos en el autor de este libro, de esta carta. Pedro, cuando caminó con Cristo Jesús, cuando estuvo Cristo en vida aquí en la tierra, Pedro no quería que le pasara nada a su maestro. Pedro no quería que le sucediera nada malo a su maestro. Cuando Cristo les habló que iba a ir a Jerusalén, que iba a sufrir muchas cosas, Pedro le respondió diciendo:
No, no lo permita Dios. Eso, Señor, jamás, nunca. Cuando fue Cristo arrestado, la noche que fue arrestado, Él sacó su espada para defenderse, para poder sacar a Cristo de ese apuro. Ahora, 30 años después, cuando escribe esta carta, notamos a un Pedro diferente. Notamos a un Pedro que se gloría en los sufrimientos de su Señor. Hace 30 años, antes de que escribiera esto, él no quería que le sucediera algo. Y ahora está gloriándose. ¡Wow! Cómo Cristo padeció por nosotros. Note que la comparación es para traer un imperativo, un comando a nuestras vidas. Así como el Señor tuvo la buena disposición de sufrir, ustedes también tengan ese pensamiento, esa actitud, esa forma de obediencia hasta la muerte. ¿Cómo? Armaos, habla como de un soldado que se arma, que se prepara para la batalla, preparándose para la batalla. Los cristianos son identificados con Cristo Jesús en sus padecimientos. Los cristianos son identificados con Cristo en sus padecimientos. Cristo sin pecado fue tratado como pecado en la cruz. Él padeció por nuestros pecados en la cruz por causa de nosotros. Los cristianos son identificados con Cristo en sus batallas con el pecado. Vayamos a Efesios capítulo 6 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de cómo armarnos, cómo vestirnos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Esto no es una lucha física, esto es una lucha espiritual. Cristo se subió a la cruz del Calvario, no peleó sus derechos, no peleó ni se defendió de lo que se burlaban de él. Esto implica una acción de sometimiento, una acción de completamente confiar en que Dios tiene control de todas las cosas. Esto implica diligencia, esto implica esfuerzo de retenerse, de estar siendo dominado por algo superior. Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, esto es, sufría, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Oh, que nuestros impulsos sean dominados por la perfecta paz del Señor. Oh, que siempre busquemos hacer la paz con un corazón dispuesto a perdonar. Padre, escuchen esas palabras de nuestro Señor, que retumben en nuestros oídos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando está siendo abofeteado, cuando está siendo crucificado, cuando está siendo latigado, cuando está derramando su sangre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienes un gran sentido de reconciliación con tus vecinos,
con tus familiares, con tus amigos. No se trata de lo que te hagan a ti. No, se trata si Dios les va a conceder a ellos la petición de nuestro Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Si Dios les va a conceder a ellos el arrepentimiento, esto es fe a Dios. No dejes que el orgullo se apodere de ti y te quedes ofendido sin ofrecer perdón. Seamos conscientes del destino de los muchos. Seamos conscientes y busquemos reconciliación para con Dios. Estas personas con las cuales nosotros tenemos problemas generalmente son personas que no han conocido del Señor, no han venido a ser reconciliados, no conocen la paz de Dios, no pueden ser llenos de la paz del Señor, no pueden ser llamados bendecidos. Ellos necesitan el mensaje de salvación. Ellos necesitan que Dios ponga en sus corazones el arrepentimiento, les conceda a ellos para que ellos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Cristo tuvo confianza. Él estaba vestido de la realidad de Dios. Él estaba vestido de la realidad de Dios, del que juzga justamente. Y luchó victoriosamente con el pecado. Este es el resultado. Él luchó victoriosamente con el pecado. Esto no quiere decir que Él hizo pecado, Jesucristo sin pecado, pero en la cruz del Calvario, el que no conoció pecado fue tratado como pecado. Él obtuvo victoria pagando la deuda completa del pecado. La suma total de todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es que pagó una deuda que era imposible pagar por el ser humano. Ese es nuestro segundo punto, la suma del resultado. Y lo vemos en el versículo 1 al final cuando dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La razón de por qué Cristo ha de ser imitado, porque Él ha roto, quebró con el pecado, lo desactivó. El que ha padecido en la carne describe en primer lugar a Cristo y también describe a los creyentes. Él cargó con la ira de Dios por los pecados de su pueblo, como lo describe Pablo, al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Por eso fue latigado, por eso fue castigado, por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él y fue quebrantado. El creyente verdadero sabe que tiene una relación nueva con el pecado. Cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, nosotros estamos pensando, ese es el propósito, pensando en el sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. Y eso trae una relación nueva con el pecado. Eso trae el conocimiento de que por mi pecado Jesucristo tuvo que sufrir. Él o ella, el creyente, ha roto con el pecado. Él o ella ha abandonado su vida de pecado, ya que la autoridad que se sometió del Señor pecado ha sido destruida. Esto lo hizo Cristo en la cruz. El Evangelio de Juan dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, para libertar, para hacernos libres del pecado,
Jesucristo tenía que destruir la fortaleza del pecado. Tenía que destruir el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Así que cuando nos encontramos padeciendo por causa de Cristo injustamente, estamos demostrando la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Vamos a usar una ilustración de los tiempos de Moisés. Él no ha sacado del poder de Faraón. Usando la ilustración de Moisés, él sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa. No solo los sacó de esa esclavitud, sino que hizo que fueran destruidos los ejércitos del pueblo de los egipcios por las poderosas aguas del Mar Rojo. Con mano poderosa liberó a este pueblo del dominio de Faraón. Y con mano poderosa Dios nos ha librado en su Hijo de la esclavitud del pecado. El Hijo de Dios se subió a esa cruz no como un perdedor ni como una víctima. Él se subió como un campeón, como un ganador, como un invicto, como uno invencible. Colosenses, Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, algo que detalla en gran manera este espectáculo de este gran campeón que se subió a la cruz. Y nos dice Pablo en Colosenses 2, 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue un evento cósmico, eterno, espectacular. El Hijo de Dios en la cruz del Calvario, al parecer humillado delante de los hombres, fue el gran campeón de Dios que nos libró de una y para siempre de los efectos del pecado, del dominio del pecado y de la condenación del pecado. Ese fue el resultado. Triunfó, terminó, acabó con el pecado y acabó con su culpa del pecado. Ahora libres, sois verdaderamente libres. Ahora no hay más condenación, no hay temor. Si Dios ya no está en contra de nosotros por el pecado y la autoridad que tenía el pecado sobre nuestra vida, entonces está a favor de nosotros. Ahora no tenemos que obedecer al Señor pecado. Ahí vamos con Pedro. No tenemos que obedecer al Señor pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo desactivó. Porque actúas como si todavía le obedeces. ¿Por qué vives tu vida de una forma como si fueras esclavo del Señor pecado? ¿Quién es Señor de tu vida? ¿Quién es tu Señor? ¿Eres heredero de la libertad o eres heredero de la esclavitud? ¿Perdonarás a aquellos que te hacen mal? ¿Honras la verdad de Dios? ¿Te interesas por conocerle? ¿Buscas estudiarlo en su palabra? El tiempo que te queda aquí en la tierra, ¿cómo lo vas a invertir? ¿Cómo vas a vivir? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la inversión de nuestro tiempo. Lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, aparte de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, aparte de haber sido librados del dominio del pecado, es qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda aquí. Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Si usted
ha sido redimido por la sangre de Cristo. Dios lo ha dejado aquí con un propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir este tiempo que nos resta? Dice el segundo versículo en la primera parte, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a la carnalidad de los hombres, conforme a los deseos engañosos de los hombres. Note que el versículo 1 es lo que hizo Cristo por nosotros. Lo que nosotros estamos viendo en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido y quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, está declarando todo lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora, de acuerdo a lo que Él hizo por nosotros, entonces viene nuestra responsabilidad, ahora viene nuestra aplicación, ahora viene cómo nosotros vamos a manejarnos en esta vida. Ahora nosotros necesitamos armarnos de esta realidad para entonces vivir el tiempo que nos queda conforme a lo que Él ha dicho y no conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Te vas a regresar a la esclavitud? ¿Se acuerdan cuando salieron los israelitas y querían regresarse a Egipto? Porque tenían hambre, porque tenían sed, porque no creían que Dios iba a proveer, porque tenían calor, porque tenían frío. ¿Te vas a regresar a la esclavitud? Es muy triste observar la continua tendencia de ver a cristianos profesantes enriqueciéndose en el conocimiento de este mundo y no de Cristo. A mí en lo personal me entristece mucho. La palabra de Dios enseña que el ser humano fuera del Evangelio está en depravación total. Esto es todas las áreas de la humanidad. Esto incluye su personalidad, su corazón, su conciencia, sus sentimientos, ya que todos están corruptos por el mal, por el pecado, que viven en continuo engaño y siendo engañados. Aquí es donde se presenta un gran peligro para nuestras vidas, para los habitantes de toda esta tierra, ya que sin la verdad de Dios, ya sin la realidad de nuestra depravación, podemos continuar o regresar a estos asuntos que son engaño para nuestra vida, que no van conforme a la voluntad de Dios, que no hacen y reflejan la verdad de Dios en nuestras vidas. Por esto dice Pablo en Romanos capítulo 1, y quiero que vaya allá para leer versículos del 18 en adelante. Voy a estar leyendo algunas frases, pero para que entendamos la realidad del mundo en que estamos viviendo. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros notamos, ya ha sido escrito. No va a notar algo nuevo. Nuestros sentimientos continúan siendo engañosos. Leemos versículo 18. Detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Deshonraron, el versículo 24, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26, cambiaron el uso natural de las mujeres y de los hombres. Y el versículo 29 en adelante, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Detuvieron la verdad de Dios para hacer cosas que no convienen. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también se complacen con los que lo practican. Esto no es la opinión de su servidor. Esta es la palabra de Dios que describe exactamente la condición de nuestro mundo, que describe exactamente lo que está sucediendo en nuestros días. Con razón, escuchamos cómo vivir tu mejor vida ahora. Estamos deteniendo la verdad de Dios. Queremos vivir como si Dios no existiera, no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Lo peor, cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianos, mas sin embargo vivimos como si Dios no existiera. Buscamos de alguna forma apoyar diferentes movimientos y diferentes cosas para sentirnos que estamos contribuyendo a un mundo que supuestamente gira bajo la justicia de Dios. La ley de Dios ya se ha encargado. La ley de Dios hace al ser humano incapaz de venir ante Dios. Ni siquiera le da las gracias a Dios y mucho menos reconoce que ha pecado contra Él todos los días de su vida. La ley de Dios nos desarma. No se confunda. Si el Hijo no le ha hecho libre del dominio del pecado, nadie lo puede hacer, ni su razonamiento, ni la imagen que le adora, ni cosa que usted se invente, nada lo puede desatar del dominio del pecado. Simplemente cambia una cosa por la otra, pero continúa en su mal y nunca lo puede dejar. Pero Cristo Jesús vino para hacernos libres. Todo y cada uno estamos en la misma categoría. En la categoría de pecadores. Y eso para gracia de Dios. Porque Dios derramó su gracia sobre pecadores. Solo si el Hijo les libertara. Solo si el Hijo, entonces verdaderamente seréis libres. Es por medio del Evangelio, escuchen muy bien esto, es por medio del Evangelio que somos hechos libres. El creyente es liberado de los efectos del pecado, de la culpa, para vivir una vida en unión con Cristo Jesús, su Señor, nuestro Señor. Te sientes trabajado, te sientes cargado, Cristo te hará descansar de la opresión del pecado. Amigo, corre,
Corre y ven a Cristo, abandona tu vergüenza, abandona la culpa del pecado y ven a Cristo, corre a Él en arrepentimiento. Hermano, hermana, abandona el pecado, ya no te rías de los que practican tales males, ya no seas pacifista con ellos, sé una persona que está por la verdad de Dios y reconoce la realidad de Dios, que todas estas personas que practican este mal necesitan a Cristo Jesús, de lo contrario su destino ya ha sido determinado. Y esto nos lleva al último punto, un nuevo deseo. En la última parte del versículo 2 dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Que vivamos los días que nos quedan en esta tierra, no conforme a la concupiscencia, esto es a nuestros deseos de nuestra carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Note el contraste para que veamos que hay una realidad detrás de todo esto. Es algo objetivo para nuestras vidas, movernos hacia la voluntad de Dios. Por su gracia, Dios espera que conformemos nuestra experiencia progresiva de la vida cristiana a nuestro estatus de que Dios nos ha llamado para ser santos. Dios espera que nuestra vida progresiva en esta vida se identifique más con aquello que Él nos ha llamado. Sé santo, porque Él es santo. Posicionalmente Dios te ha declarado justo en Cristo Jesús. Bíblicamente hablando, te ha dicho que eres un santo. ¿Cómo vives el resto de tus días para que tu experiencia represente lo que eres en Cristo? La contesta es simple, obedeciendo la voluntad de Dios, estudiando, escudriñando, descubriendo, aplicando cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida no es algo subjetivo, no es algo mágico, sino que ya Dios lo ha declarado en su hermosa palabra. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36, versículo 27, un solo versículo, para que veamos ahí solamente cómo Dios declara que su propósito de salvación para nuestra vida es para que caminemos en su voluntad. Dice Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la regeneración que Dios hace en el corazón del creyente. Él quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Reaviva el espíritu de la persona. El espíritu de Dios está en él. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para hacer que caminéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice el pastor MacArthur en su Biblia de estudio, la voluntad de Dios incluye la salvación, incluye el sacrificio individual, incluye la llenura del Espíritu, incluye la sumisión de los unos a los otros, incluye el sufrimiento, la satisfacción, la paciencia perseverante, incluye la santificación, que es ahí cuando somos más y más conformados, apartados del pecado para Dios. Jesucristo mismo lo dijo, muy simple, por sus frutos los conoceréis. Y Pablo lo vuelve a traer en Efesios cuando dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Hay un propósito que Dios ha hecho
para salvarnos, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En conclusión, es mi oración para que cada uno de ustedes que sean hallados fiel delante de Dios, que ahora que esperamos el regreso de nuestro gran Señor y Salvador Jesús, vivamos con ese sentido de ser hallados a un lado de la cruz, contemplando cuán grande salvación, cuán gran plan Dios ha ejecutado en su Hijo y de estar juntamente identificado con Él. Por eso sufrimos también con Él, reconociendo que el resultado que logró Cristo en la cruz es un resultado maravilloso. Incluye también el desactivar el dominio del pecado en nuestra vida para que nosotros no tengamos que obedecerle, que ahora puedo vencerle, ahora puedo hacer morir el pecado en mi vida, para que este mundo vea la luz de Cristo a través de usted, a través de la semejanza en Cristo y a través de mí. Que al planificar el tiempo que me resta en esta vida, busque invertirlo en aquello que va a traer gloria a Dios y no en la pasada manera de vivir. Que nuestros cuerpos físicos sean útiles instrumentos, vasos para la gloria de Dios. Que su pasión y deseo constante sea el descubrir cuál es la voluntad de Dios, la que es agradable, la que es perfecta, buscando escoger cuál es la mejor parte, así como María lo hizo, la hermana de Lázaro y de Marta, cuando se postró a los pies de Cristo Jesús para escuchar su voz, para poder contemplar cuán grande es su mensaje. Que sea esta nuestra actitud este año de buscar la voluntad de Dios y de comprender cuán bueno es nuestro Dios. Oremos. Padre, Señor, te damos gloria y honra. Te agradecemos, Dios, que nos has enseñado en este momento tu voluntad. Dios, también con corazones quebrantados, con corazones contritos, queremos responder. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Como aquellos varones que tuvieron que detener el mensaje de Pedro para preguntar, ¿qué haremos? Puesto estaban convencidos del pecado en sus vidas. Dios, que cada uno de nosotros proceda en arrepentimiento, que cada uno de nosotros esté listo para llorar por el pecado que asedia nuestras vidas, nuestros cuerpos, pero también para gozar y regocijarnos en el maravilloso rescate que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Ayúdanos, Dios, a vivir nuestros días y a contar nuestros días, que tú añadas sabiduría a cada uno de nuestros días, para tu gloria y tu honra, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.